En primer lugar tenemos a la reverenda Eunice Santana Melesio, natural del barrio Espinosa de Vega Alta, Puerto Rico. Cuando tenía 9 años, su familia emigró a vivir en el barrio, en Nueva York. Regresó a Puerto Rico a principios de la década de los 70. Es ministra ordenada de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Estados Unidos y Canadá. Ha servido en el ámbito ecuménico como coordinadora general del Movimiento Ecuménico Nacional de Puerto Rico, la Mesa Presidencial del Consejo Mundial de Iglesias, la Coordinación Popular Ecuménica Continental y Peace for Life. Actualmente continúa activa en el acompañamiento y solidaridad, las luchas comunitarias, ambientales y de derechos humanos por la dignidad, la paz y la soberanía de los pueblos. Además, es miembro de la Coalición Ecuménica e Interreligiosa de Puerto Rico, el Comité de Trabajo de Apoyo a Vieques y el Festival de los Reyes Magos de Vieques, el Esfuerzo Ecuménico en el Camino, el Frente Amplio en contra de los reactores nucleares y Ciudadanos en Defensa del Ambiente. Está casada con Wilfredo Vélez Hernández, es madre de 2 hijos y abuela de una nieta y un nieto. Más de medio siglo de lucha por nuestro pueblo, por la justicia y la vida. Porque la fe es energía y decisión, la esperanza, visión y futuro, y el amor, compromiso y acción. Cuando en la década de los 60, doña Cambucha, líder del Club Cívico de Damas de Arecibo, levantó la voz protestando junto a las mujeres de la organización porque las pajas de caña de la molienda en la central Cambalache le ensuciaban la ropa recién lavada tendida al sol, no imaginaba que estaban siendo pioneras en la defensa a un medio ambiente sano, libre de contaminación industrial. De más está decir que la central Cambalache tuvo que instalar unos filtros y con este triunfo de las mujeres, la salud respiratoria también salió ganando. Es que la producción de bienes no es algo sagrado a lo cual hay que rendirle pleitesía. No se le puede permitir actuar con impunidad frente a los posibles daños que le cause al resto de la comunidad, y las personas de buena voluntad no pueden quedarse indiferentes ante las injusticias y amenazas a la vida, porque la fe es energía y decisión. Por otro lado, en Rincón se construía un reactor nuclear experimental con el propósito de probar el concepto de supercalentamiento para generar energía, la BONUS, Boiling Nuclear Superheater Reactor. Muy pronto afloraron problemas en su funcionamiento y denuncias de que tenía filtraciones de radioactividad. Las protestas de las personas de Rincón y otros puntos del país no se hicieron esperar, aunque en gran medida fueron ignoradas, y los responsables hacían lo indecible por negar la contaminación radioactiva que hacía del experimento un fracaso y un caso craso de injusticia ambiental, al haberle llevado a cabo en medio de una población pobre, indefensa, en menoscabo a su salud y sus vidas, empobreciéndoles aún más, aislándoles, demostrando desdén por la vida de los trabajadores, contaminándolo todo, el aire, el terreno y el pasto, alimento de las vacas, esparciendo la radioactividad a la cadena alimentaria y al resto de la naturaleza. Aun cuando la planta fue clausurada, sus efectos no se demoraron en aparecer y los casos de cáncer surgieron. La explicación que un funcionario del gobierno brindó fue que donde quiera, en el mundo entero, estaban aumentando los casos de cáncer. Eventualmente, la incidencia alta de algunos tipos de cáncer en la región ha tenido que ser admitido y vinculado a la barbarie señalada.
Mientras tanto, en la isla municipio de Culebra se escuchaba la voz airada de su alcalde, Ramón Feliciano, recriminándole a la Marina de Guerra de Estados Unidos, diciéndole: ustedes minan, bombardean y torpedean nuestros peces y las áreas de pescar. Han lanzado cohetes aéreos con napalm sobrevolando nuestros pájaros y sus nidos. Sabiendo dónde habita la población civil, desarrollan sus maniobras en esa área, exponiéndonos a todos a la muerte. Siguen sin parar y procuran intensificarlos. Esto sobrepasa los límites de la tolerancia. Termino la cita. O como dirían en mi barrio, esto se pasa de castaño oscuro. Allí se debatía la sobrevivencia del municipio y sus habitantes. Los medios de ganarse la vida y la naturaleza toda corría peligro. Este mensaje del alcalde gozaba del respaldo de todo el pueblo y fue enviado mientras se realizaban protestas en el área de Tiro, donde se construía una capilla y se arrestaban a los manifestantes, entre los que se encontraban algunos miembros de la iglesia cuáquera y al menos un ministro ordenado de la Iglesia Bautista de Puerto Rico, el reverendo Luis Rivera Pagán, del Comité de Clérigos por el Rescate de Culebra, quien fue arrestado. Los bombardeos cesaron, pero solo por unos días. La resistencia del pueblo creció y la Marina tuvo que irse de Culebra, dejando al pueblo más empobrecido, los medios de vida de los pescadores y sus familias destrozados, el mar contaminado, la vida marina alterada y los efectos en la salud mental y física de sus habitantes, carente de evaluación alguna y sin atención. Esta pequeña muestra de los actos injustos perpetrados contra nuestro pueblo, sus recursos naturales y todo su medio ambiente, acordados en cuartos oscuros, sin el conocimiento ni la participación de nuestra gente, están relacionadas al militarismo y a la industrialización, ambos para el beneficio de intereses externos y facilitados por la realidad colonial del país, la cual hacía de Puerto Rico entero una comunidad inferior, pobre, destinada a ser abusada y explotada, a recibir trato injusto. El proyecto de industrialización estaba basado en atraer capitales externos, ofreciéndoles incentivos a empresas privadas a producir para la exportación. Todo se le ponía en bandeja de plata y la promesa de ofrecer trabajos propagaba la ceguera colectiva, inclusive en la inmensa mayoría de nuestras iglesias, que defendían a las industrias como vacas sagradas y en muchísimas instancias menospreciaban y rechazaban a quienes señalaban los males y defendían la justicia y la vida. En el caso de las farmacéuticas, estas convenientemente se situaron en las costas y echaban sus desperdicios químicos al mar, eliminando la pesca, o en los sumideros, contaminando el terreno y las fuentes de agua de las comunidades. Utilizaban el agua subterránea para sus múltiples procesos, secando y envenenando las fuentes de agua subterráneas e inutilizaban el terreno. En la región norte ocasionaron el fenómeno de los abortos en los sembrados de piñas y de paso destruyeron una industria local, la Lotus. Algunas mujeres sufrieron abortos espontáneos también. La incidencia de bebés con problemas congénitos del corazón y otros órganos era notable. Los señalamientos y protestas caían en oídos sordos. A los trabajadores se les impedía hablar sobre lo que sucede al interior de los planteles, so pena de ser expulsados. Aún no pueden organizarse
y muchos han sido despedidos a través de los años cuando se han enfermado por cáncer. Uno de los intensivos más importantes para las industrias extranjeras, mayormente estadounidenses, era proveerles energía, lo que significaba incrementar la producción de electricidad a base de combustibles fósiles, con los consabidos problemas de contaminación aérea concentrada en distintos puntos del país, como en Cataño, que ha recibido la distinción de contar con la tasa más alta de enfermedades respiratorias y la incidencia de cáncer debido a la contaminación atmosférica por la planta de energía eléctrica y la refinería de petróleo que estaba allí, que un buen día explotó, pero donde las comunidades se han mantenido por décadas luchando por la limpieza y la salud de la gente y exitosamente en la defensa del pantano Las Cucharillas. En cada experiencia de lucha, las comunidades han sido las protagonistas, a quienes algunos grupos políticos y los organismos Misión Industrial y el Movimiento Ecuménico Nacional de Puerto Rico, PRISA, ambos iniciados por la Iglesia Episcopal puertorriqueña, y personas de fe en su carácter personal han acompañado. Pero la ofensiva no parecía tener fin y apareció la propuesta de construir un superpuerto en la isla de Mona, que luego se descubrió en realidad era para Aguadilla. Las voces y celebraciones de actos ecuménicos en oposición al mismo no se hicieron esperar por el impacto masivo que tendría en el balance ecológico, así como en la vida de toda la región. El proyecto respondía a la necesidad expresada por el gobierno de Estados Unidos de crear a la mayor brevedad posible un puerto de hondo calado y grandes almacenes para depositar miles de barriles de petróleo crudo que se irían procesando según fuera necesario. Pero los estados a lo largo de la costa este de Estados Unidos y del Golfo de México lo habían rechazado. Aquí recibió el rechazo también. Como si esto fuera poco, aflora el proyecto brillante de la explotación minera de cobre y sus metales en el centro de la isla, en los pueblos de Adjuntas, Lares y Utuado. Varias compañías poderosas como la Kennecott Copper y la American Metal Climax, junto a sus defensores gubernamentales de la propuesta, alegaban el mito de la creación de empleos y con ello la reducción de pobreza, que los beneficios se quedarían en Puerto Rico y que el impacto ambiental sería leve, aunque proponían hacerlo con el método de cielo abierto, con lo cual abrirían un cráter enorme y la emisión de polvo fugitivo en cantidades difíciles de cuantificar. La magnitud de lo que se avecinaba era impactante. A través de los esfuerzos combinados de varios grupos y personas, la formación y organización de las comunidades, la movilización masiva, piqueteando, cabildeando con los legisladores, exigiendo y celebrando vistas públicas y dando a conocer las implicaciones nefastas de esta propuesta, con lo cual se recababa apoyo a todos los niveles posibles, se logró detener esta destrucción de nuestro terruño que se avecinaba con el único propósito de enriquecer unas compañías sin alma. En Arecibo y en Aguirre, todavía en la década de los 70, se luchó con determinación y valentía en contra de las pretensiones de establecer plantas nucleares en sus respectivas comunidades, con éxito, a pesar de que ahora en el siglo XXI resurge la propuesta de construir reactores nucleares, nuevamente en Arecibo, donde inmediatamente creamos el Frente contra los Reactores Nucleares, FACREN, y aparentemente se ha logrado detener la ofensiva que impactaría el Caño Tiburones y pondría en peligro a las comunidades adyacentes. A través de los años, los grupos ambientales y las comunidades se han enfrentado a industrias tan destructivas e irresponsables como la battery recycling, cuyos efectos a la salud de los trabajadores, sus familias
y la comunidad inmediata de Cambalache, incluyendo las escuelas, centro de cuidados de niños y otros lugares de trabajo, eran visibles. En una ocasión, una funcionaria de la Junta de Calidad Ambiental, respondiendo a una querella de ciudadanos en defensa del ambiente, SEDA, fue a hacer una vista ocular y tan pronto entró a las facilidades, se desmayó. La contaminación con plomo era rampante, afectando especialmente a la niñez. Otras luchas estuvieron vinculadas a fábricas de cartón y la destilería, por la invasión del mar con desperdicios que mataban la industria pesquera. También se derrotó de construir un incinerador para la quema de desperdicios sólidos, dizque para producir energía, argumentando que al quemarlos desaparecerían, porque cuando sabemos que la materia no desaparece, solo cambia su forma, y augurando graves problemas a la población con la dispersión al área de partículas diminutas que afectarían adversamente la salud y el desarrollo de la niñez, entre otras cosas. También darían al traste con la industria ganadera y la producción de leche fresca, y produciría cenizas tóxicas, lo que se sabe, los efectos que tendrían. La planta generadora de Mayagüez, conocida como la Cogentrix, el desarrollo de un complejo petroquímico en la región sur denominado la Commonwealth Oil Refining Company, y el desarrollo de petróleo en el sur y sureste del país suscitaron protestas y grandes movilizaciones a causa de los efectos nocivos de sus operaciones. Y a pesar de las acciones de los grupos y las personas que se levantaron con voz indómita, los daños permanentes que las mismas ocasionaron, así como las estructuras abandonadas, áreas fantasmas, siguen contaminando las costas que permanecen en medio nuestro. El uso abusivo del bosque nacional El Yunque por las fuerzas militares para experimento con el agente naranja, luego utilizado en Vietnam para la deforestación, levantó y aún levanta la indignación, sin que pudiésemos hacer nada porque se trataba de secreto militar y salió a la luz un poco tarde. Otros proyectos contundentemente rechazados han sido los famosos gasoductos, en el del sur, de Peñuelas a Salinas, y luego del norte, apodado por la gente del área donde debía transcurrir como el tubo de la muerte, desde Salinas, Arecibo y San Juan. Los estragos causados por el uso de la quema de carbón, con sus consabidos efectos nocivos que ponen en peligro la vida de las comunidades en Peñuelas, Guayama y toda esa área, han recibido el repudio de amplios sectores de la sociedad puertorriqueña, portando estandartes en la defensa de la vida y echando mano a su fe. La Iglesia se mueve allí unida a la comunidad en lucha contra el depósito de cenizas de la planta de Applied Energy Systems, AES, de Guayama, el cual envenena los cuerpos de las personas, el aire, el suelo y el subsuelo. Desatendiendo los reclamos del pueblo, continúa robándole la vida a todo lo que toca, manteniendo a la gente en un estado de indefensión e intentando llevarlas a la desesperanza. Allí nos enfrentamos a uno de los pedazos de nuestra tierra que más dolor y angustia sufre y cuyo reclamo requiere respuesta urgente. En retrospectiva, vemos que la mayoría de esas luchas han estado relacionadas al uso de los combustibles fósiles, que hoy en día reconocemos como responsables del efecto de invernadero que causa el calentamiento global y lleva al cambio climático que amenaza la vida toda, la cual desde la fe entendemos es un don de Dios y nos desafía a buscar y adoptar acciones contundentes para alterar esa realidad.
el descuido, la impunidad con la cual operan las industrias, que pone en peligro la vida de las personas, como lo revelado recientemente sobre las industrias de esterilización de equipo médico en Añasco, Salinas, Fajardo y Villalba, la mala utilización de los recursos naturales, las construcciones en áreas vulnerables de las costas, el menosprecio a la preservación de las reservas naturales y la privatización de los recursos naturales han incrementado la erosión de las costas, el deterioro de los corales, de los recursos naturales, de los corales y arrecifes del coral, la destrucción de las dunas y humedales, barreras naturales ante las inundaciones y marejadas ciclónicas, la alteración irresponsable de los cauces de los ríos, la deforestación, la siembra de cemento y la eliminación indiscriminada de montes y mogotes se suman a las acciones que continúan poniendo en peligro la vida de nuestro archipiélago y motivando el surgimiento de nuevas luchas por el ambiente y el desarrollo de iniciativas que detengan el cambio climático, al cual ahora comprendemos que hemos aportado grandemente. Siguiendo la pauta establecida en el pasado, los poderosos cuyos intereses son amenazados intentarán esparcir mentiras, desacreditar, ignorar, aislar e invisibilizar la lucha y los luchadores y las luchadoras. Pero la participación de las iglesias puede tener un efecto multiplicador y de defensa frente a tales acciones engañosas. Lo vivimos en Vieques, cuando respondimos al clamor de los pescadores a unirnos para lograr el anhelo de ellos de ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente como Dios manda, y al detener la destrucción de toda la creación que allí se estaba dando, incluyendo la vida humana, y a su vez ellos querían disfrutar un poco de paz. Armados con la unidad de propósito, el desprendimiento, la voluntad de no dejarnos provocar para no perder el rumbo y el sentido de responsabilidad ante las injusticias que se perpetraban, y con el acompañamiento del Espíritu Divino, pudimos alcanzar la meta que por el momento nos impusimos. Con esa experiencia como referente, podemos hacerle frente al cambio climático, exigiendo y trabajando ahora también por la justicia climática. Todos los daños al corazón y los pulmones, la esterilización de los terrenos, los abortos ocasionados a las mujeres, así como a los frutos, el envenenamiento de las fuentes de agua, del suelo y el subsuelo, los problemas de diversas índoles en la niñez, el éxodo forzoso de grandes sectores de nuestra población, el calentamiento de la atmósfera, entre otras cosas, todas en el pasado eran prevenibles, como los desafíos a los cuales nos enfrentamos hoy, ahora también lo son, siempre y cuando permee nuestra sociedad no la entrega, sino la esperanza, que es visión y futuro, y en nuestras comunidades de fe, el amor, que es compromiso y acción, porque la fe es energía y decisión. Muchas gracias.